Hay conversaciones que llegan cuando más las necesitamos. Gracias por estar aquí. Comenzamos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la persona a la que más has dejado esperando durante toda la vida eres tú? Quizás en algún momento te prometiste estudiar, te prometiste viajar, igual y aprender otro idioma. Puede ser que también te prometiste cambiar de trabajo, emprender, descansar o simplemente volver a sonreír. Pero junto con estas promesas te has dado cuenta de que la vida empezó a pasar, de que quizás llegaron más responsabilidades porque de forma natural creciste, llegaron pérdidas importantes, llegaron los hijos, el trabajo te absorbió, quizás puedes tener alguna enfermedad y sin darte cuenta pasaron 5, 10 o 15 años. Y esa persona que un día se hizo tantas promesas, como siempre se quedó esperando. Y si alguna vez has sentido que te has olvidado de ti para cuidar de los demás, quédate conmigo porque hoy quiero ayudarte a entender por qué ocurre esto y cómo empezar a volver hacia ti. En la conversación pasada hablábamos de ese duelo que casi nadie habla, y es el duelo por la persona que fuimos y que extrañamos. Y también descubrimos que no estás roto y no estás rota por haber cambiado y haber crecido. Simplemente estás respondiendo a todo lo que has estado viviendo durante estos años. Pero hoy quiero que demos un paso más porque después de haber reconocido que cambiamos, aparece una pregunta muy importante. ¿Qué pasa con los sueños que un día tenía esa versión de mí? Y hoy quiero regalarte esta historia como siempre lo hago. Hace algún tiempo, una mujer en consulta, esta mujer tenía un poco más de 50 años de edad. Obviamente, por temas éticos, no voy a decir su nombre, no voy a decir su edad y por supuesto que todos los casos que yo les cuento aquí están completamente respaldados en primer lugar por los pacientes en donde me autorizan explícitamente que yo puedo hablar de su tema, simplemente se respetan los datos personales y de privacidad. Esta mujer le vamos a poner de nombre Cristina. Era una madre completamente excepcional. Era una madre extraordinaria. Inclusive en ese tiempo a ella le tocó cuidar a sus padres y lo hizo hasta el último día de vida de ellos. Cristina también había sostenido económicamente a su familia y no solamente estoy hablando de sus hijos y su esposo, sino que también había sostenido a sus hermanos desde la infancia. Ella me contaba que todos hablaban de ella con total admiración, pero un día me dijo: Maggie, hay algo que llevo todavía en mi corazón. Y es que cumplí los sueños de todos, incluyendo mis hermanos, menos los míos. En ese momento hubo un silencio importante entre ambas. Por supuesto que yo quería dejarla hablar y no quería interrumpirla, pero ese silencio se prolongó durante, 3 segundos que realmente fueron eternos. Porque por supuesto entendí de inmediato que no hablaba de un simple viaje, ni tampoco hablaba de un trabajo ni de una fiesta, sino que estaba hablando de su propia historia, de su propia experiencia, de lo que realmente le dolía y de cuánto es que se había olvidado de ella para que los demás vivieran una vida. Y después de esta historia quiero decirte algo que quizás necesitas escuchar. No siempre dejamos nuestros sueños porque somos unas personas irresponsables. Muchas veces los dejamos porque sobrevivir ocupó todo nuestro espacio y toda nuestra atención. Porque a lo mejor estabas intentando salir adelante, porque a lo mejor estabas cuidando a alguien, porque estabas atravesando por un duelo, estabas atravesando por la maternidad o por la paternidad, porque simplemente hacías lo mejor que podías con las fuerzas que en ese momento tenías y con las herramientas que se te habían dado hasta ese momento. Y ahora quiero citar a Aaron Beck, quien ha sido uno de los padres o el principal padre de la terapia cognitivo-conductual, y es que él nos decía que nuestros pensamientos realmente moldeaban la forma en que vemos nuestra propia vida. Por ejemplo, cuando repetimos ciertas frases, por ejemplo, primero están los demás, ya habrá tiempo para mí, nuestro cerebro empieza a creer que nuestras necesidades siempre pueden esperar. Y es que llega un momento en que caemos en tanta cotidianidad que ni siquiera nos preguntamos realmente qué es lo que queremos y necesitamos en ese momento. Y necesito que hagamos esta reflexión. ¿Tú te imaginas diciéndole a un niño de 8 años que espere 20 años para jugar? Y es que suena cruel, ¿verdad? Y sin embargo, eso mismo hacemos con nosotros.
porque simplemente vamos posponiendo la vida, vamos posponiendo lo que es realmente importante para estar bien nosotros. Hasta que un día descubrimos y nos damos cuenta de que la vida sigue, de que la vida no perdona y de que la vida no se estaciona y que por supuesto no nos va a esperar. Y es ahí donde tenemos un duelo fuertísimo porque nos quedamos en ciertas etapas, porque tenemos ciertas conductas, ciertas cogniciones importantísimas, por supuesto, en donde no crecemos, no avanzamos o simplemente se puede decir que coloquialmente no maduramos. Y antes de continuar, yo quiero pedirte un favor. Si esta conversación está tocando tu corazón, te pido que te suscribas, que le des like y que me dejes un comentario aquí abajito. De esta manera YouTube nos va a estar recomendando a más personas que quizás necesiten llenar ese corazón de mucho amor. Y ese comentario que me regales me encantaría porque quizás pueda darle un poquito de esperanza y de luz a alguien más. Y regresando con el tema, y como siempre te lo he estado diciendo en los últimos videos, la tanatología nos enseña que no solamente se hace duelo por las personas, también hacemos duelo por los proyectos que no ocurrieron, por las versiones de nosotros que existieron, que no hemos superado o que quizá nunca pudieron existir. Y también por esos caminos que a lo mejor no recorrimos y que teníamos ganas de recorrer, quizás un viaje, quizás emprender un negocio, a lo mejor estudiar algo. Y aquí quiero citar nuevamente a William Gordon con el tema de la resiliencia. Y es que él nos habla de que parte del proceso del duelo consiste en adaptarnos a una realidad que por supuesto ya cambió. Y muchas veces esa nueva realidad incluye despedirnos de algunos planes o incluso de nosotros mismos, de esa versión que ya no somos, que ya no fuimos y que por supuesto ya no seremos. Pero también nos enseña a descubrir otros nuevos procesos. Y eso no significa que fracasaste, significa que has vivido y que tienes que seguir experimentando, que tienes que seguir viviendo, que te tienes que seguir adaptando y por supuesto que te tienes que seguir renovando. Hay un libro y hay una idea que me mueve muchísimo y que cuando lo leí, por supuesto que cambió mi manera de pensar. El libro se llama Déjalos ir con amor. Y es que aprender a soltar no significa necesariamente dejar ir a una persona. Muchas veces puede significar dejar ir la culpa por no haberlo hecho todo de otra manera que tú esperabas. Muchas veces es sanar y soltar esa versión que fuimos. A esas personas también que nos acompañaron y que ya no pueden estar y no deben estar en nuestra vida. Aprender a soltar experiencias, mascotas, inclusive hasta cosas materiales. Y hoy quiero decirte algo muy importante. ¿Cómo crees que sería nuestra vida o qué tan diferente sería nuestra vida si en lugar de juzgarnos por el tiempo perdido, empezamos a abrazarnos por el tiempo que hemos resistido y por todo eso que hemos pasado y que hoy nos tienen aquí, siendo una versión que ni siquiera esperábamos? Quiero invitarte a hacer algo y necesito que tomes una hoja y un lápiz y necesito que en la parte de arriba escribas las promesas que me hice en otro momento de mi vida. Y debajo de esta frase necesito que escribas solo 5 promesas que te hiciste que fueron las más importantes para ti y que hoy no las has llevado a cabo. No importa si esas promesas para ti parecen pequeñas. Y después de que las hayas anotado, necesito que respondas lo siguiente. ¿Cuál de ellas puedo cumplir todavía? No mañana, no el próximo año, sino esta semana. Ese es el mayor reto que te voy a proponer el día de hoy en este capítulo. Porque volver a ti no siempre empieza con una decisión enorme. A veces empieza con solo 5 o 10 minutos dedicados a aquello que hace muchísimo tiempo no alimentabas. Quiero ir cerrando este video con una carta que en esta serie van a ser de muchas cartas que va dedicada a esa persona que eres tú y que lleva muchísimos años esperando por un poco de consuelo, un poco de paz y un poco de libertad. Querido o querida yo del pasado, discúlpame por dejarte al final de la lista. Perdóname por creer que tus sueños, mis sueños, podían esperar para después o para siempre. Hoy no puedo prometerte recuperar el tiempo, porque eso no existe, porque el pasado fue pasado, ya fue, ya se quedó.
y también me ayudó a trascender a lo que ahora soy. Pero sí puedo prometerte algo muchísimo más importante, que ya no voy a permitir volver a abandonarnos. Y con mucho amor quiero decirte que la persona que hoy está volviendo a ser sí misma siempre estará para sostenernos en nuestras nuevas experiencias, en nuestro nuevo presente. Y acepto lo que fue, lo que no fue y lo que no será también. Acepto que no siempre tenemos que ganar, pero que tampoco siempre tenemos que perder. Hoy soy una versión mucho más madura de mí. Hoy me siento libre. Hoy quiero volver a mí, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva del amor en la actualidad, de ese amor propio que ahora estoy reconstruyendo, de esos nuevos sueños, de esos nuevos anhelos y de esas nuevas experiencias que quiero vivir a tu lado para toda nuestra vida. Y queridos y queridas que me están viendo, recuerden esto. Nunca es tarde para volver a hacernos una promesa. Lo verdaderamente triste sería no volver a intentarlo jamás. Y hoy quiero agradecerte por regalarme este espacio de tu vida. Y también quiero pedirte que si hoy esta conversación encontró tu corazón, recuerdes que siempre hay un lugar para regresar y volver a ti con mucho amor. Y quiero adelantarte algo. En el próximo episodio hablaremos de una pregunta que muchísimas personas se hacen en silencio. ¿Por qué seguimos en lugares que nos rompen y que ya no me dan paz? Te abrazo con mucho corazón. Hasta entonces.